Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en este Zoom. En primer lugar, también gracias a la Universidad del SEMA por brindarnos el espacio que es mi casa de estudio. También le agradezco a los ponentes de hoy, que después los presentaré mejor, pero a Elisa y a Mati. A Mati también luego digo más en confianza porque fue mi profesor el semestre pasado, así que ya podemos estar más en confianza. Y para presentar un poco este tópico, ¿no? Este tópico, si podríamos llamarlo de teoría, de filosofía política, de Hannah Arendt a 45 años de su fallecimiento, y la relevancia de su sociedad, bueno, yo creo que acá tanto Elisa como Mati, que son, digamos, tanto uno como el otro, se especializaron en parte en el estudio de Hannah Arendt. Yo ofreceré una breve introducción, no tan elevada como la que darán nuestros dos ponentes, pero por qué, en mi parte, creo yo, de que es importante el estudio de Hannah Arendt. Primero quiero contar cómo llegué yo a Hannah Arendt. Hará hace 2 años, cuando finalizaba mis estudios secundarios el último año, tuve una materia especializada en lo que fue el tema de la Shoah, el tema del holocausto. Y una de las grandes pensadoras, una de las grandes teóricas de lo que fue el fenómeno totalitario, que bueno, también acá nos expondrán nuestros valga la redundancia, exponentes, ponentes, ella analizaba esta categoría, ¿no?, del totalitarismo. Y yo me acuerdo leer una frase que ella puso en su texto de los orígenes del totalitarismo, en el tercer tomo, que es totalitarismo, esta idea de que digamos, la cuestión fundamental del totalitarismo como un concepto nuevo, como algo no visto, que decía que no era comprensible ni por motivos pecaminosos, ni por una todicea, ni por un mal, no se podía entender por ningún mal anterior, era algo radical, y cuyo fin, y esta es la frase que más me marcó y que me sigue marcando a lo largo del tiempo, era hacer a los seres humanos superfluos en tanto ser humano. Esa potencia, esa frase que en tan poco dice tanto, dice el fin, el objetivo final del fenómeno totalitario. Arendt describía el nazismo y el estalinismo, esa idea de destruir la misma condición humana, en cierto sentido, aunque no de naturaleza, pero en cierto sentido destruir aquello que hace al ser humano precisamente el ser humano. Y se relaciona mucho con un fenómeno estudiado por un sobreviviente del holocausto que se llama Primo Levi, en unos textos que denominaba algo que se llama Muselmann, un sujeto que perdía la voluntad de tener voluntad. Eso generó el totalitarismo. Y precisamente lo que fue Auschwitz, con mayor campo de exterminio. Pero también el pensamiento de Hannah Arendt, y sobre todo su análisis del fenómeno totalitario, dio un puntapié en una cuestión fundamental. No fue solamente la idea de perder un Estado de Derecho, sino que los seres humanos, en dicho fenómeno, perdían el mismo derecho a tener derechos. Y por eso esta pensadora le parece fundamental lo que es la cuestión de una comunidad política. Esta aniquilación, una de las categorías fundamentales que creo que Elisa va a profundizar, esta aniquilación de lo que es la acción, de la capacidad de iniciar algo nuevo en el espacio de lo común, algo como parecido a lo que hablaba Tocqueville cuando hablaba del espíritu de asociación en su famoso texto de la democracia en América. Y luego, porque en mitad de año vimos los orígenes del totalitarismo con mi profesor de filosofía del holocausto de la Shoah, pero la otra parte vimos el otro texto, digamos, fundamental si se quiere, de Hannah Arendt, y el que le trajo más problemas, Eichmann en Jerusalén, que en realidad fue una recuperación de artículos para el New Yorker, pero que después se compiló y se fue un libro, donde cambiaba todo, donde el mal, para Arendt, dejaba de ser radical, era extremo, pero su puntapié en la cuestión no era la radicalidad de las intenciones, sí de las acciones, pero las intenciones ella las denominaba como banales. Seres humanos que no solo son superfluos en tanto lo que se logra en los campos, sino en su función de burócratas, irreflexibles, sin capacidad de mirar a su alrededor, sin ningún juicio crítico. Un poco de aires de este texto famoso del año 44, luego publicado después en el 47 también, La dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, de la Escuela de Frankfurt, donde hablaban esto de la cuestión de la racionalidad instrumental, de cómo el hombre se aliena. Y otra cosa que me fascinó a mí de Hannah Arendt, y que de nuevo esto es lo que le trajo muchísimos problemas también, es su cualidad de libre pensadora. Ella tiene una frase cuando, si no me equivoco, Gershom Scholem, que la critica porque ella puso tanto puntapié en la participación de los judíos con Eichmann, de los consejos judíos de los campos de concentración, cómo hacían pactos con él. Y ella dijo algo así como, yo no quiero ningún pueblo, ninguna raza, ni ninguna religión, yo solo quiero a mis amigos. Fíjense la cualidad del libre pensadora.
Hannah Arendt nos legó una reflexión que, lejos de ser pura especulación, si se quiere, metafísica, sobre la esencia, sobre las cuestiones más allá de lo físico, lo universal, estaba asociado a una realidad concreta, a una situación histórica particular que a ella le tocó vivir. Y ahora sí, para no seguir gastando el tiempo y dar lugar a nuestros expositores, voy a presentarlos. Elisa Goyenechea es licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias Políticas por la UCA. Su tesis doctoral, que fue sobre la recepción de Walter Benjamin por Hannah Arendt, fue una calificación de summa cum laude. Tiene una beca postdoctoral otorgada por la Facultad de Ciencias Sociales en la UCA. Bueno, es profesora en un montón de lugares como en la UCA, en los doctorados de la misma casa, en la Austral. Bueno, es un CV muy largo porque precisamente tiene una escritura y un desarrollo académico muy prolífico. Matías Silivitsky es analista de cuestiones políticas y de relaciones internacionales, licenciado y profesor de ciencia política y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en gestión de proyectos por en la Universidad del SEMA, docente en la Universidad del SEMA y en la UCE, fue docente mío en Análisis Político 1, director del Departamento de Desarrollo Profesional en la UCEMA y ha sido becario doctoral del CONICET. Y ahora sí, dejo el lugar a Elisa a que dé su ponencia. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Brian. Muchas gracias, Matías. Y muchas gracias a la Universidad del SEMA por haberme invitado. Y bueno, por esta iniciativa de querer recordarla a Hannah Arendt a los 45 años de su fallecimiento, y también para conversar algunas preguntas que se hicieron inclusive algunos de sus estudiosos, como Hans Joel. ¿Será Hannah Arendt en el futuro un clásico de la teoría política? ¿O será una estrella fugaz que iluminó temporalmente el firmamento de la filosofía política y una vez que se haya extinguido su luz, desaparecerá? Bueno, a mí me gusta pensar que ella va a perdurar, ¿verdad? Que va a perdurar porque Hannah Arendt es mucho más que los orígenes del totalitarismo o que Eichmann en Jerusalén. Si bien totalitarismo y banalidad, dos términos que le dieron muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Con sus propios amigos, en el modo en que juzgó a Eichmann, Eric Voegelin, cuando escribió los 3 tomos de los orígenes, bueno, a Isaiah Berlin, que tampoco me gustaba demasiado cómo procedía el pensamiento de Arendt, con esos chispazos luminosos de intuiciones, que uno se queda con las ganas de que la autora, bueno, ¿por qué no argumenta? A ver la cadena silogística que sale de acá, a ver las premisas que conllevan, bueno, y bueno, Arendt en eso es bastante particular, también lo es en cuestiones metódicas, nunca le importó demasiado perderse en discusiones sobre la metodología cuando hay cosas mucho más importantes que conversar, y por eso, bueno, se le imputaron varias cosas, ¿no? A mí me llamó primero la atención, que me gustaría compartirlo, eso de hacer un homenaje cuando se cumple un aniversario de su muerte, no sé si le hubiera gustado demasiado. Porque para Arendt, bueno, sabemos que ella recibió muchísimo de su maestro Heidegger, muchísimo, ¿no? Toda la condición humana es un gran tributo, el concepto de mundo, de lo abierto, de lo común, lo espacializado, el concepto de mundo que le saca el jugo y lo lleva al terreno político. Bueno, pero ella dijo sin ningún problema que los humanos, si bien han de morir, y forma parte, ¿no?, la mortalidad de una de las condiciones irrenunciables, han sido hechos para comenzar. Entonces, si bien la mortalidad es un destino ineludible, al que todos nos encaminamos, es un rasero universal la muerte, y con la muerte nos separamos de nuestros congéneres, nos separamos de nuestros pares, nos separamos del grupo humano, cualquiera sea ese grupo humano, y volvemos a aquel lugar de donde procedemos. Nada más, ¿verdad? En cambio, con el principio de la natalidad,
todo el capítulo 5 de la condición humana de la acción gira en torno a ese principio que, según André Legrand dice, es el único principio de franca hondura ontológica en el pensamiento de Arendt. Natalidad, nacimiento, segundo nacimiento, tomar la iniciativa, ser un principiante, ser un comenzador, como lo dice muy bien Claudia Gil, ¿no? Esto de empezar una nueva cadena, tomar la iniciativa, proponer un curso de acción y ver si los demás me siguen, ¿verdad? Eso no es ninguna ocurrencia de Arendt, eso, ¿verdad? No es ninguna ocurrencia, pero es el esfuerzo inmenso que significa la condición humana de presentar un concepto de la política o de lo político, no vamos a meternos en esas disquisiciones, que se sustrae de la interpretación canónica que dio, como ella dice, la gran tradición de la filosofía política. Es un esfuerzo sobrehumano el que hace Arendt. Difícil de entender, y difícil de entender también para politólogos que no profundizan en la autora. ¿Por qué? Porque ¿cómo podés decir que la política es un concepto esencialmente ligado a un espacio? La espacialidad política. ¿Cómo podés decir en contra de Aristóteles del canon, de la gran tradición, que lo político no anida en la naturaleza humana? Lo político no está en el hombre, lo político es relacional, acontece entre los humanos, entre los humanos. Para mi gusto, tampoco se acerca demasiado a la tradición contractualista, ¿sí? Si bien alude al pacto, si bien alude a los acuerdos, a las alianzas, a las soquietas en sentido romano, vos no podés decir que parar en lo político es un mecano, o un constructo, o un artefacto, ¿verdad? Como el que hace un carpintero, o como el que, según ella, así procedió Platón, cuando pergeñó con sus amigos esa ciudad ideal. Fue en el modo de una poiesis. Aquel que gobierna con destreza una técnica, un arte o una ciencia directiva, el que sabe, el experto, es el que le compete gobernar, ¿no? Platón introdujo, según Arendt, el concepto de lo político que llegó hasta nuestros días, por más variaciones que le podamos conceder. El concepto de lo político que tenemos en el ADN, que le podemos preguntar a cualquier persona que pasa por la calle y que contesta desde su sentido común, bueno, involucra el concepto de mando y obediencia, de gobernantes y gobernados, como dice Riquet, de los más lúcidos intérpretes de Arendt, a mi entender. Lo político es connatural a la dominación. Siempre tiene que haber alguien que manda y alguien que obedece. La jerarquía es connatural a lo político. Entonces, el esfuerzo de Arendt es remontar estos prejuicios, porque para ella no son juicios, son juicios pretéritos, que ella en su mayoría los ancla en la filosofía política iniciada por Platón. Y bueno, así como fueron juicios pretéritos, fueron arrastrados a lo largo del tiempo sin el menor escrúpulo, y bueno, se han transformado en prejuicios. Entonces, quitar el velo de esos prejuicios es una tarea hermenéutica realmente titánica, a mi modo de ver, ¿no? Es como decir, la tradición no me ayuda, el canon no me ayuda. Bueno, pero, perdón, la tradición te separa lo herético
del canon, te separa lo ortodoxo de lo heterodoxo. Entonces, ¿cómo podés pasar por encima del canon, verdad? Entonces, es la gran enseñanza, ¿verdad? Eso que vos decís de libre pensadora o de pensadora que se anima a saltar por arriba de los prejuicios, valiente o imprudentemente o impertinentemente para algunos, porque es como saltar por arriba de tu sombra eso, ¿verdad? Que siempre es la ilusión óptica de los filósofos, ¿verdad? Saltar por arriba de la propia sombra. Entonces, como Arendt quiere saltar por arriba de la gran tradición inaugurada por Platón y culminada en Marx, ¿no? Según ella, tenemos que darle algún crédito, ¿verdad? Como dice Riquet, uno no se desembaraza de Hannah Arendt tan fácilmente, ¿verdad? No es tan fácil desembarazarse de Hannah Arendt. Entonces, en realidad lo que ella está diciendo es, como la tradición no nos ayuda, como buena hija de Heidegger, hija espiritual, vayamos a las palabras, vayamos a la etimología, vayamos a los discursos, ¿no? Entonces, bajo tantas capas sedimentadas, ¿verdad?, de significación, ¿cuál es la experiencia que está latiendo cada vez que nosotros pronunciamos la palabra política? Tiene que haber una experiencia originaria congelada, contenida, comprimida en esa palabra política, lo que le remite obviamente a la antigua polis griega o a la civitas romana, o mejor aún, a las insurrecciones de Praga, de Budapest, a los soviets, a los rete, a los consejos obreros, a los consejos de Thomas Jefferson, a los ayuntamientos o los town hall meetings de John Adams en Nueva Inglaterra, a algunos aspectos de la desobediencia civil de los desobedientes estudiantiles de Berkeley, algunos aspectos, ¿no? No el Black Power, que eran violentos, ¿no? Sí los estudiantes que pugnaban por una democracia participativa, y sobre todo en el siglo XX, el gran movimiento de la desobediencia civil, que no es revolucionario, pretende ser restaurador, ¿verdad? Ya era grande Arendt cuando escribió ese artículo, y por más que enalteció el poder inherente a los desobedientes, o sea, cortar la lógica de la dominación, cortar la lógica del mando y de la obediencia, ¿no? Es como si la experiencia política estuviera congelada allí. Por eso los grandes acontecimientos en donde ella ve política son escasos, es como un fata morgana, es una ilusión óptica que se recorta en el horizonte de la historia. Interrupciones, ¿verdad? Insurrecciones, podemos decir, con Riquet, ¿sí? No lo invento. Entonces alguno dirá, qué parecida que es a Rancière. ¿Será que es así? ¿Será que es así? Bueno, da para discutir un montón, ¿no? En algún aspecto puede ser, pero no nos tenemos que olvidar que el ensayo sobre la desobediencia civil termina enalteciendo a los desobedientes y pidiendo una enmienda para que se los trate como lobistas registrados, con lo cual los quiere meter en el sistema, ¿no? Con lo cual, en fin, parte de las acusaciones que hace Rancière también tiene razón de decir, ¿verdad? Entonces, la condición humana y el enaltecimiento de la praxis como la actividad más importante dentro de la articulación de la vida activa. Es una contribución inmensa a la teoría política, ¿no? Trata de ver la política, como dice en alguna entrevista, con los ojos no despejados por la filosofía. ¿Entienden? O sea, la filosofía me despeja los ojos, me corre el velo y parece que yo ahí veo la luz, porque la veo desde otro ámbito, la veo desde arriba. Y ella dice, cuidado, porque lo que Platón nos dijo de la caverna puede no ser tan cierto, ¿verdad? La caverna tiene su propia luz. Yo la entiendo de esa manera, ¿entendés?
Si vos ves la política o los human affairs, ¿no?, como le dice ella, desde el punto de vista del filósofo, el filósofo quiere ordenar, quiere darle seguridad, quiere darle estabilidad perpetua, ¿sí?, a la fragilidad, a la imperfección humana inherente al político. Lo político, para Arendt, es un ámbito estrecho. Yo no lo veo como un ámbito, si bien todo cae bajo la órbita del discurso y por lo tanto todo puede volverse político, ¿sí?, todo aquello que cae bajo la órbita de lo que podemos discutir, argumentar, debatir, ceder posiciones, llegar a un acuerdo, todo. Entonces, en ese sentido, todo podría volverse político, ¿no? Ahí entra el tema de la autoridad, que no nos vamos a meter. Pero la política en sí, espacializada, como un fenómeno ligado a un espacio, es muy acotado, ocurre poco, ocurre poco. Ella dice, bueno, yo lo experimenté cuando serví como jurado. Vieron que en Estados Unidos el servir en los juicios por jurado es una carga pública, y se ve que a ella le tocó alguna vez, y ella sintió que en esa circunstancia ella estaba propiamente en el ámbito de lo político, en un espacio acotado. Por eso te habla de los consejos, por eso te habla de las comunas, los ayuntamientos, los cabildos, bueno, los parlamentos. Pensemos que a ella no le gustaba mucho la representación, es cierto, pero por ahí en los Revolution al final ella dice, bueno, me inclino por el bipartidismo anglosajón, ¿verdad? Y el sistema de consejos tiene muy pocas chances, ¿no? Entonces, ahí vemos una autora en donde los resultados y el éxito de las empresas no la tienen totalmente sin cuidado, ¿verdad? La seguridad de querer alcanzar los fines que te propones, si vos querés una seguridad pero perfecta, bueno, tenés que recurrir a medios violentos. Entonces confundís la acción con fabricación, que ya Aristóteles dijo hace muchísimos siglos que son cosas distintas, no hay ninguna ocurrencia de Arendt, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo de Arendt es presentarte lo político alineado, sí, alineado con la acción, con la libertad, con el poder, con la iniciativa, con un fenómeno ligado a un espacio, con la igualdad de los que son libres, la igualdad de los que son libres, no la igualdad en el sentido actual, que lo asociamos más con la justicia, no, ese esfuerzo de recuperar la polis es recuperar un espacio, la asamblea, por ejemplo, la asamblea en donde se reúnen unos pocos, pero ¿cómo puede ser? Varones, terratenientes, propietarios, guerreros, hoplitas. ¿Pero qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con los negros? ¿Qué pasa con los extranjeros? Bueno, pero si vos tenés que ver la obra completa, si vos lees eso, entonces la vas a imputar rápidamente de grecofilia, una pensadora nostálgica que eleva el paraíso perdido de la polis. Bueno, no es así. Arendt claramente lo dice cuando te explica o trata de describirte cómo ella ve esa reconstrucción ad hoc que hace de la polis griega. Totalmente ad hoc, es como un diamante en bruto que le va limando un poco las aristas y te lo presenta. Rigurosidad histórica, algo, nada más, ¿sí? Una reconstrucción ad hoc, para mostrarte que antes de que vinieran los filósofos y te dijeran hay una vida mejor a esta, había una vida, la segunda vida de la polis, según Aristóteles, la bios politikos, había una vida en donde vos eras absolutamente libres, en donde la política no era una carga, las cargas públicas no era una carga, eran actividades libres, nadie cobraba un peso, era a donde vos podías dedicarle tu tiempo de ocio, por lo tanto, tenías que tener un poco de holgura en lo económico, ¿no? Y llama la atención porque, bueno, en Jonia o después en la metrópoli, pero en las ciudades griegas en donde tuvieron un poco de ocio
y un poco de plata que venía del comercio, apareció en dos cosas, las instituciones políticas libres y la filosofía que vino a patear el tablero con Platón, pero bueno, pobre Platón, en un momento de excepción en donde la democracia estaba completamente en ruinas, ¿verdad? Y propuso la filosofía política, como dice Rancière, cuando el filósofo piensa en la política y propone una filosofía política, ya está haciendo política. Es una manera de hacer política, porque quiere ordenar, ¿verdad? Es así. Entonces, el esfuerzo de Arendt es mostrarte en algunos acontecimientos que son extraordinarios en el sentido literal del término, que nos dice algo de eso vemos replicado hoy. Nos tenemos que ver espejados en esas experiencias antiguas que ella toma como ejemplos inspiradores, no como patrones a copiar. No es un modelo a copiar. Esa polis de varones terratenientes y guerreros y ciudadanos, no sé, espartanos o atenienses. No, no, es un espejo en el cual mirarnos. La política era la ocupación en donde vos demostrabas que te importaba algo más que tu seguridad privada, que la felicidad de tu familia, que tus intereses mezquinos, ¿verdad? Era el celo por lo público. Entonces, ese es el esfuerzo de Arendt y que ella lo ve replicado. Y cierro simplemente, después ya pasamos a la conversación, ella lo ejemplifica con eso que le gusta tanto a Arendt, que es traer una pieza literaria, o una anécdota, en fin, o una circunstancia particular en la historia para expresar y para cristalizar un poco, ¿no? En una palabra, en una obra, eso que quiere expresarte. Entonces, te evoca ella una carta muy bonita, parte del intercambio epistolar entre Thomas Jefferson y John Adams, ¿verdad? Que fueron, bueno, rivales proverbiales que se sacaron chispas durante sus carreras políticas y que en la vejez demostraron ser adversarios, ¿verdad? O sea, se peleaban pero podían salir a comer juntos después. Y en la vejez volvieron a intercambiar opiniones, volvieron a intercambiar cartas, bueno, habían sido rivales políticos tremendos. Y además que se murieron un 4 de julio con minutos de diferencia, ¿verdad? Y le dice uno al otro, bueno, ya estamos próximos a la muerte, ¿no? Ya están un poco empezando a fantasear con la idea de que les queda poco tiempo. Y le dice, bueno, querido amigo, lo que espero es que en las puertas del paraíso, un poco eso dice, nos abran las puertas, nos hagan pasar con una palmada en el hombro y nos digan, bienvenidos ciudadanos buenos y probos. Y que podamos gozar, dice así, una especie de congreso celestial, una especie de parlamento celestial, en donde sigamos disfrutando de la conversación, de las discusiones, de la mutua ilustración, de la mejor argumentación de la retórica. De manera que ellos dos, realmente animales políticos 100%, veían, se imaginaban la vida después de la muerte como política, ¿verdad? ¿Sí? O sea, que era la mejor actividad a la que se podían dedicar, más allá del bronce, más allá de los intereses que pudiesen perseguir, más allá del dinero, era el disfrute mismo de la cosa, ¿no? Por eso nos llama tanto la atención de que Arendt presente la política como un fin en sí mismo, ¿verdad? Pero bueno, tendemos a pensarla como un medio, por supuesto. Arendt la presenta como un fin en sí mismo, pero bueno, hay que meterse en la obra para entender qué quiere decir con eso, ¿no? Para sobrellevar, atravesar el escándalo que nos provoca al principio y comprender qué es lo que nos quiere mostrar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Elisa. Ahora pasamos a la ponencia de Mati. Y antes les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas y luego que Mati termine su ponencia, tanto Elisa como él las responderán con gusto. Ahora sí, Mati. Bueno, muchas gracias Brian, gracias también por la invitación a este espacio tan lindo, a este encuentro. Es un gusto hablar sobre Arendt siempre.
y es un gusto haberla escuchado recién a la doctora Goyenechea con su exposición. Realmente uno, cuando vuelve de visita al texto arendtiano, sea el texto que sea, siempre se lleva algo nuevo y para repensar. Por eso tomo esta invitación que hacía Elisa al final de su exposición, a ir a los textos para bueno, hacerla extensiva a todos nuestros más de 100 asistentes a esta actividad. La verdad es que esto es uno de los puntos más positivos que me llevo de este año tan raro. Es increíble que en una víspera de feriado largo tengamos más de 100 personas conectadas para escuchar y pensar juntos sobre la influencia que esta pensadora tan brillante puede seguir teniendo en todos nosotros. Y antes de comenzar también me gustaría hacer un poco análogo el ejercicio que hizo Brian de contar cuál fue mi primer por ahí contacto decisivo con la autora. Si bien la había estudiado en la carrera en los primeros años de ciencia política en la UBA, que se la ven bastante en todas las materias, recuerdo un día que, bueno, que estaba en una librería con unos amigos y teníamos que hacer tiempo, y empecé a hojear libros. Y también siempre me llamó mucho la temática del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, y obviamente di con Eichmann en Jerusalén, y, en una edición, si mal no recuerdo, de Lumen, toda blanca, con una foto de Eichmann en blanco y negro. Y bueno, obviamente ya la presentación llamó la atención, y me acuerdo haber empezado a leer el prólogo directamente del libro y quedar cautivado, y no poder dejar de leerlo, y querer seguir leyéndolo, y no pude, porque me tuve que ir con mis amigos. Y a partir de ahí ya me quedó el bichito arendtiano instalado en mi ADN, podría decir. Así que bueno, es un gusto hablar de vuelta de Arendt. Desde esta otra perspectiva voy a empezar a preparar una breve presentación. Desde esta perspectiva de 45 años después, ¿no? Ella, como bien mencionara Brian, ¿no? Fallece hace 45 años el día de hoy, 1975, vive casi 70 años. ¿Qué nos queda de Arendt, ¿no? O si es que nos queda algo para revisitar. Y por eso me gustaría compartir algunos breves fragmentos de su obra tardía, muy tardía, en sus últimos 5 años de vida, y empezar antes que eso por un breve libro que hace su biógrafa Elizabeth Young Bruegel, que hace una maravillosa biografía, se llama Hannah Arendt for the Love of the World, traducida Hannah Arendt por el amor al mundo, en 1982. Y casi un cuarto de siglo después, ¿no? de esa biografía tan reciente, escrita solo 7 años después que fallezca la autora, y así todo es una magnífica biografía como está documentada, no conozco ninguna que la haya superado después de esta. Young Bruegel, ahora lo voy a referir, decide hacer un ejercicio teórico de por qué sigue importando a Arendt. Así que bueno, esta es la pregunta de Young Bruegel en su libro, y vamos a ver si podemos contestar si importa o no y por qué. Así que básicamente, entonces, este es el libro, ¿no? de Young Bruegel, publicado en 2006. Esa es una foto de Arendt en sus últimos años ya. Me gusta mucho porque se la ve muy vital y muy simpática, muy sonriente y muy abierta al mundo, a lo nuevo y a las experiencias. ¿Quién fue Elizabeth Young Bruegel? Bueno, fue una estudiante de doctorado de Hannah Arendt en la New School for Social Research. Además de la biografía de Arendt, ha hecho una biografía de otra Ana, de Anna Freud, y ha sido psicóloga y profesora de psicología en la Columbia University. Ha fallecido también hace relativamente pocos años Elizabeth Young Bruegel. En este texto de 2006, Young Bruegel nos dice básicamente, bueno, va a haber algunos elementos biográficos en el libro, pero no es una versión abreviada de la biografía, y dice, nadie debería presumir conocer lo que Hannah Arendt podría haber pensado sobre cualquier evento, tendencia, idea, persona o grupo que ella no hubiera analizado directamente, ¿no? O sea, está diciendo algo que es por ahí de sentido común, pero me parece algo muy humilde a nivel académico de hacer, ¿no? Estamos haciendo hoy, en esta hermosa tarde que estamos compartiendo, y también Young Bruegel en su libro hace 14 años atrás, hipótesis contrafácticas, ¿no? Con lo cual no hay manera de verificar esto que estamos diciendo 100%, y de hecho si estuviera Arendt acá presente, seguro que nos contradecirían muchas cosas. Hay hasta unas minutas, unas actas de un congreso que se habría hecho sobre Arendt en Canadá,
y ella debatía con los ponentes y decía si estaba de acuerdo o no, y sería realmente muy interesante tenerla hoy con nosotros para hacer ese ejercicio también. Pero bueno, me parece interesante hacer esta advertencia. Y hago otra advertencia, esta de índole metodológico. Las traducciones, todos los textos son originales del inglés. Las traducciones las he hecho yo, así que son muy propias. He tratado de hacerlas tratando de mantenerme fiel a los textos originales, pero tratando también de que sean fácilmente entendibles, porque estoy asumiendo que en nuestra audiencia probablemente haya gente experta en la obra arendtiana y gente que está tentada por ahí con algo de, por ahí vieron también la tapa del libro, llamó la atención, quieren conocer más, entonces bueno, traté de hacer algo que pueda servir para ambos tipos de público. Ian Bruegel sigue diciendo que, y esto también tiene relación con lo que acaba de comentar hace unos instantes la doctora Goyenechea, Hannah Arendt fue una pensadora con una capacidad y devoción poética, que no era poeta, sino que era una analista, una persona práctica que usaba mucho las distinciones para descomponer las cosas en sus partes. Y esto también tiene relación con lo que yo les decía del estilo de escritura, ¿no? Si ustedes van a leer a Arendt, y acá por ahí está bueno tener en mente esto que comentaba Brian, de que por ejemplo uno de sus libros más conocidos, Eichmann en Jerusalén, parte de ser artículos periodísticos, si bien es para una revista de alta categoría intelectual como la New Yorker, no deja de ser una revista no académica. Y es increíble eso, ¿no? Uno lee los textos, pero uno lee también las cartas personales de Arendt, y no deja de maravillarse por lo directo que es su prosa, las innumerables referencias que hay, además de obras filosóficas, a obras literarias, ya sea obras de narrativa como o de ficción como de teatro, poesía. En esto también hay mucha relación con Heidegger y con los juegos del lenguaje al que era tan afín a hacer, que también recordaba Elisa hace unos instantes. Así que incluso solamente por su manera particular de escribir y que era su manera también de pensar, ¿no? Me parece que vale la pena como recomendación para seguir acercándose a su obra. Y esto, bueno, vuelvo a recuperar esta cita de Ian Bruegel de la importancia de las distinciones, ¿no? Arendt siempre, y en este texto La condición humana que citaba Elisa hace unos instantes, tiene esta distinción clara, ¿no? Labor, trabajo, acción, y por eso la acción se diferencia de la poiesis y de algo que sea rutinario, algo que se pueda fabricar y que tenga una relación directa con procesos volitivos individuales. Eso deja muy por fuera lo que es lo colectivo y el espacio entre, el Zwischenwelt, que de ella también me parece que apoyaría mucho. Bien. Creo que es la última cita que tomo de este libro. Ian Bruegel nos dice, Arendt nunca no llegó a vivir, ¿no?, para ver el principio de la nueva Europa o el final de la vieja Unión Soviética, si bien en 1975 ya la Unión Soviética no se ve bastante bien bajo Brezhnev, pero sí pudo ver en los últimos años de su vida el crucial espectro antipolítico que amenaza las instituciones políticas que evolucionaron en las tierras que una vez sucumbieron al nazismo y al estalinismo. Y vivió lo suficiente para identificar la misma tendencia en los Estados Unidos. Su preocupación constante en la última década de su vida y sobre todo en estos últimos 5 años, podríamos decir, 1970, quizás 1969 hasta 1975, es la crisis de la República. ¿Qué es la crisis de la República? La crisis de la República es un libro publicado en 1972 que reúne algunos artículos que ella había ya escrito previamente en ciertas revistas como la New Yorker que citamos acá y otra en la cual ella produce muchísimo también en sus últimos años de vida, que es The New York Review of Books. Hay 4 textos en este libro, Crisis de la República, La mentira en la política, Desobediencia civil, sobre la violencia y reflexiones sobre la política en la revolución. Para esta charla voy a concentrarme en el primero, en la mentira en la política. Este es el primero de los 2 textos de Arendt propiamente dichos que me gustaría volver esta tarde. Pongo entonces la tapa de The New York Review of Books, porque me parece lindo ir al archivo y ver cómo se veía, incluso esta estética por ahí pop, fines de los 60, principios de los 70, la tenemos ahí en el prime time, si se quiere, de la revista, ¿no? Arriba a la izquierda, Line in Politics. Fíjense el rango de autores que escribe y que sigue escribiendo en esta revista hasta el día de hoy, que por suerte sigue existiendo.
Este archivo es fácilmente accesible a través de la web. Si ustedes realizan una búsqueda, pueden entrar y ver todo el texto directamente desde la página de la revista. Acá tienen la referencia, es la edición del 18 de noviembre de 1971. Este artículo le es motivado a Arendt, su escritura, por una crisis que se genera con el descubrimiento de lo que se llama los papeles del Pentágono. Vamos a ver un poco entonces qué es eso, que es acá el subtítulo, ¿no? Reflexiones sobre los papeles del Pentágono. Básicamente, entonces, este texto va a examinar una investigación que se origina en 1967 por iniciativa del entonces ministro de Defensa estadounidense del gobierno de Lyndon Johnson, quien, recordemos, es quien sucede a John F. Kennedy cuando es asesinado y es electo presidente en 1964. Robert McNamara, si a ustedes les interesa más sobre Robert McNamara, hay un excelente documental de Roll Morris que se llama The Fog of War, y es una entrevista larga sobre básicamente toda su vida y profesional antes y después de ser ministro de Defensa. Así que si les interesa eso, se lo súper recomiendo y les dejo aquí la referencia del documental en el chat. Bien, entonces, esta investigación lanzada por McNamara sobre la estrategia militar de Estados Unidos en el conflicto de Vietnam, recordemos, es una guerra muy sangrienta, dura muchos años, se usan bombas altamente destructivas, bombas de napalm, que son incendiarias y demás, y finalmente la guerra tenía como objetivo impedir el avance del comunismo en Vietnam, y eventualmente eso no se consigue, y después de varios años Estados Unidos se retira del conflicto. Bien, entonces, los Pentagon Papers se difunden masivamente en junio de 1971 y Arendt, unos pocos meses después, publica este artículo. Cito algunas reflexiones de Arendt sobre este informe, ¿no?, del involucramiento estadounidense en Vietnam. La veracidad nunca estuvo contada entre las virtudes políticas y las mentiras siempre fueron contempladas, vistas como herramientas justificables de los acuerdos políticos. Empecemos a ir recordando un poco estas referencias y bueno, en el contexto de un artículo específico sobre la mentira en política, ¿no? O sea, hace este análisis histórico y la verdad es que ella dice siempre ha habido mentiras en política, no es algo nuevo, ¿sí? Si es algo nuevo, puede ser otra cosa la novedad. Eso es lo que le interesa indagar. Dice, cuando hablamos sobre el mentir, y especialmente sobre la mentira entre los hombres que actúan políticamente, la mentira no es un accidente de algunos hombres que se pervierten, ¿no? Por eso es que nuestro escándalo moral ante el mentiroso o la mentirosa no hace desaparecer la mentira. Otro autor, un politólogo muy conocido, uno de los más importantes del siglo XX, Norberto Bobbio, ha reflexionado también mucho sobre la mentira y sobre todo sobre el rol del secreto en política. También es muy interesante, si les interesa este tema, les recomiendo leer los artículos de Bobbio sobre el secreto en política. Sigue diciendo Arendt, la falsedad deliberada trata con hechos contingentes, es decir, con cuestiones que no tienen una verdad inherente en sí mismas. No tienen necesidad de ser como son. Las verdades nunca son forzosamente verdaderas. Los hechos necesitan testimonios para ser recordados y testigos honrados para ser establecidos. Y me interesa hacer hincapié en honrados, ¿no? Porque tenemos hoy por hoy, 2020, ya desde hace algunos años, un álgido debate sobre las fake news, ¿sí?, las noticias falsas, y tenemos muchos testigos que pueden atestiguar ciertas cosas, valga la redundancia, sin que ello sea veraz, ¿no? Con lo cual, este es otro de los grandes temas arendtianos. La política se hace entre todos y la reconstrucción de los acontecimientos políticos y las interpretaciones que se realizan sobre esos acontecimientos también se hace colectivamente, dando testimonio. Por eso, cuanto más testigos veraces haya, mejor va a ser la reconstrucción de lo que ha sucedido y más fácil va a ser la tarea del historiador. Bien, avanzando un poco más, Arendt dice, ningún hecho fáctico puede estar alguna vez fuera de duda,
tan seguro y protegido de ataques como, por ejemplo, el declarar que 2 y 2 son 4. Es decir, acá volvemos al típico problema eterno de las ciencias sociales, de cómo garantizar la veracidad de nuestro objeto de estudio, y acá pobre Brian debe estar recordando la materia que cursamos juntos el primer cuatrimestre sobre análisis político, porque los grandes politólogos y cientistas sociales de todos los tiempos, ¿no? Incluso desde Max Weber, en esa época también podríamos incluirlo, tratan de ver esto, cómo dar cuenta, si uno no tiene el apoyo de la matemática o incluso de la física, cómo dar cuenta y decir con un amplio grado de objetividad de los fenómenos sociales, ¿no? Es un debate que es, obviamente, ha progresado muchísimo desde hace más de 100 años y tenemos criterios del método científico y criterios, por ejemplo, desarrollados entre otros por Karl Popper, pero así todo, hasta el día de hoy, sabemos que las ciencias sociales no son exactas y eso les da otras virtudes, no solo defectos, pero bueno, este es uno de sus puntos más flacos, si se quiere, ¿sí? Y es esta fragilidad lo que nos dice Arendt, lo que hace el engaño tan fácil y en cierto punto tan tentador. No entra en conflicto con la razón, porque las cosas podrían de hecho haber sido, en algún cierto punto, más o menos, como el mentiroso nos está diciendo que fueron, ¿sí? Este es uno de los grandes debates que entonces, con todo este tema de la fake news y del hecho de que se pueden hasta fabricar videos de personas diciendo cosas que jamás han dicho, entre tantas otras cosas, es un tema que me parece muy, muy candente el día de hoy y que es uno de los, algunos de los motivos que comparto con ustedes esta tarde de por qué para mí Arendt still matters. Las mentiras, nos dice Arendt, son a menudo mucho más plausibles, más atractivas para la razón que la realidad, ya que el mentiroso ha preparado su historia para el consumo público con el cuidado de hacerla creíble, mientras que la realidad tiene el hábito desconcertante de confrontarnos con lo inesperado, para lo que no estábamos preparados. Así como comentaba la doctora Goyenechea en su presentación, la política requiere esfuerzo, requiere una gran participación colectiva y eso es también una de las causas de que sea algo efímero. Es tan difícil juntar a las personas hoy por hoy, a diferencia de la antigua Grecia. Era un placer escuchar esas referencias en su alocución. Hoy por hoy no está el ocio, ¿sí? No tenemos el ocio, sino que estamos todo el tiempo en el mundo del negocio, la negación del ocio. Con lo cual, es por ahí un esfuerzo de síntesis y un esfuerzo práctico a tomar a la mentira como válida y no empezar a examinar, a pensar y a repensar, a problematizar sobre las cosas. Lo que nos está diciendo Arendt entonces es que siempre la verdad es mucho más difícil que la mentira. Por supuesto que la verdad sigue siendo también mucho más valiosa, ¿sí?, que la mentira. Y que vale la pena luchar por ella y tratar de establecerla con la mayor celeridad. Pero es más práctico a veces contentarnos con ciertos relatos o ciertos cuentos por economía de recursos, etc. En circunstancias normales, y esto es interesante también, volviendo a las referencias a lo efímero de la locución de Elisa, y esto también un poco es interesante hacer un contrapunto con Carl Schmitt, el jurista que después va a avalar al nazismo, que junto con Arendt también hacen muchos hincapiés en lo excepcional, ¿no?, por sobre la normalidad. El mentiroso es derrotado por la realidad para la que no hay sustituto, sin importar cuán grande sea la falsedad que un mentiroso experimentado tiene para ofrecer. Nunca va a ser lo suficientemente extensa, incluso se utiliza la ayuda de las computadoras para cubrir la inmensidad de lo factual. Y acá puse en negrita la ayuda de las computadoras, porque bueno, hace 45 años las computadoras no eran lo que eran hoy, lo que son hoy, que probablemente las de 1975 sean la mitad de lo que es un smartphone el día de hoy. Y hoy tenemos todo el tema, ¿no?, del Data Analytics, de Cambridge Analytica, y de esta fabricación incluso, o esta customización, dirigir específicamente a audiencias seleccionadas por determinadas características, publicidades y mensajes, ya sean verdaderos o falsos, ¿no? ¿Cuán diferente sería hoy, teniendo este soporte informático tan avanzado que tenemos en 2020 y que ha sido utilizado en numerosas ocasiones a nivel político? Ahí les recomiendo, si quieren mirar la película, es ficción, pero está, me parece, muy bien fundamentada en la base real, que se llama Brexit, como el fenómeno Brexit, que justamente da cuenta de cómo los estrategas del referéndum de 2016 por el no,
por el no a seguir a la Unión Europea, han usado los datos que en parte les ha proveído la consultora informática Cambridge Analytica para influenciar mucho a la audiencia de indecisos. Es muy interesante esa película. Así que acá tenemos otro esquema, otro elemento interesante para seguir debatiendo con Arendt 45 años después de su fallecimiento, el tema de las computadoras y del uso de la informática en política. Lo que causa la derrota estadounidense en Vietnam, nos dice Arendt, es la desconsideración deliberada y voluntaria de todos los hechos históricos, políticos y geográficos por más de 25 años. Y es una desconsideración que puede ser, acá nos dice, deliberada y voluntaria, es decir, que fue elegida a propósito por sus actores. Esto es un tema que a Arendt ya le viene interesando desde siempre, pero en particular me parece que, y es lo que intenté también por lo menos indagar un poco en mi tesis doctoral, del mal radical a la banalidad del mal, en el caso de Eichmann en particular, ¿no? Tratar de encontrar ciertos elementos en el cual él tuvo una decisión voluntaria de no pensar sobre lo que hacía, de no juzgar sus propios hechos, ¿no? Bueno, acá de vuelta está el tema de una decisión voluntaria y deliberada de negar la realidad o de no darle importancia a factores. Es decir, no, bueno, estamos perdiendo terreno en Vietnam del Norte, bueno, pero ya volveremos. Estamos perdiendo terreno en Vietnam del Sur, no importa, reconquistaremos todo Vietnam eventualmente. Bueno, ese tipo de razonamientos, ya sea que sean decididos voluntariamente o que sean percibidos involuntariamente, son estos alejamientos de la realidad que para Arendt en algunos momentos pueden tener consecuencias muy peligrosas a nivel político, como el caso de Vietnam, en el que estamos hablando de una guerra de varios años de duración, con todos los dilemas morales que implica la guerra, ¿sí? Y los siempre debates asociados al tema de los derechos humanos y el debate sobre la justicia de las razones por las cuales las naciones van a una guerra entre sí. Cuanto más exitoso sea un mentiroso, cuanto más gente haya convencido, más probable es que termine por creer en sus propias mentiras. Y acá de vuelta no se nos puede escapar la referencia a Goebbels, este maestro lamentable que ha tenido el nazismo y su frase célebre, miente, 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 que algo quedará, ¿no? El repetir eslogans hace que uno termine por creérselos, y esto de vuelta me parece que tiene una gran importancia hoy por hoy con la masividad que tienen las campañas y la multiplicidad de plataformas. Ya no es solo en diarios, en revistas, en volantes o en mitines políticos. No es ni siquiera solamente en radio y en televisión, es en todas nuestras redes sociales, en todos nuestros dispositivos móviles, en los avisos, en este caso de propaganda política, que se reproducen en todas las páginas que abrimos, porque vieron que somos su público target, ¿sí? Y nos repiten los esquemas una y otra vez. Lo que a menudo se ha sugerido ha sido establecido. Mientras la prensa sea libre y no esté corrompida, tiene una función enormemente importante que cumplir, y por eso puede ser con justicia, nos decían en llamada, el cuarto poder, además del legislativo, el ejecutivo y el judicial, la base de la república justamente que fundan, entre otros, los padres fundadores que recordaba la doctora Goyenechea en el final de su ponencia. Esta libertad política es sumamente esencial, el derecho a la información fáctica, no manipulada, ¿sí? No las fake news, sin la cual toda libertad de opinión se transforma en un cruel engaño. Hoy por hoy, ante el hartazgo que nos puede llegar a generar todo este debate sobre las fake news y decir por qué es tan importante, bueno, es muy, muy importante. Y acá nos está diciendo por qué Arendt, ¿sí? Si no tenemos información verdadera, no podemos juzgar lo que nuestros gobernantes están haciendo. No podemos juzgar lo que los actores políticos están haciendo. No podemos controlarlos, diría Guillermo O'Donnell, introduciendo su término accountability vertical. Por eso también entonces es muy importante hasta el día de hoy seguir defendiendo la libertad de prensa como uno de los componentes fundamentales de la democracia. Lamentablemente esto nunca deja de ser importante reiterarlo y recalcarlo.
Los intentos moderados del gobierno para esquivar garantías constitucionales e intimidar a los que decidieron no ser intimidados no son suficientes y probablemente no sean suficientes para destruir la República. Y acá están siempre algunos pocos, uno de sus libros se llama Hombres en tiempos de oscuridad, algunos pocos que alcanzan para dar cuenta que no todo está perdido y que el totalitarismo nunca es tan total, ¿no? Arendt en Los orígenes del totalitarismo dice, siempre está la natalidad, el nuevo nacimiento, que va a permitir que se introduzca lo nuevo en la política y se originen nuevos comienzos. Eso es algo que después también retoma en La condición humana, y también en Eichmann en Jerusalén rescata los ejemplos de, por ejemplo, Dinamarca, y también un poco menos medida Italia y Bulgaria, como países que no se doblegaron por completo ante la directiva nazi de la Endlösung, ¿sí? La solución final. Y aquí termino con el primer texto. Paso a este segundo, para ya no excederme demasiado en el tiempo. Segundo y último texto que tomo, que es una de las últimas conferencias que da Arendt en su último año de vida, 1975. ¿Sí? Lo da el 20 de mayo de 1975 en Boston, en homenaje al próximo bicentenario, el aniversario de los 200 años de la creación de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776. También, al igual que el texto anterior, Lying in Politics, Home to Roost, es publicado en The New York Review of Books. De vuelta tenemos Arendt arriba de todo. Esto lo digo porque por ahí a veces parece que los arendtianos somos como una secta, ¿no? Y la realidad es que la importancia que Arendt tiene aún hasta el día de hoy y tuvo en su momento es enorme, ¿sí? De vuelta, está arriba de todo ella y abajo de todo está una persona que después fue premio Nobel de Literatura. O sea, es una revista que tiene autores de gran calibre y Arendt siempre que aparecía, en general aparecían en lugares de mucha preeminencia, de mucha prestancia. Al igual que el texto anterior, si ustedes buscan, en este caso la edición del 26 de junio de 1975, estamos a ya menos de medio año a que se registre su fallecimiento, el 4 de diciembre de 1975, aparece este discurso. ¿Y qué nos dicen Home to Roost? Las instituciones estadounidenses de la libertad creadas hace 200 años han sobrevivido más que cualquier gloria comparable en la historia. Ya la doctora Goyeneche anticipaba que Non-Revolution ella es muy admiradora del modelo norteamericano y lo contrapone favorablemente al modelo de la Revolución Francesa, que para ella no es exitosa. Sobreviven espléndidamente nuestro pensamiento para iluminar el pensamiento y los actos de los hombres en tiempos más oscuros. Precisamente porque las personas están al tanto de la distancia atemorizante que nos separa de nuestros comienzos, muchos emprenden una investigación sobre las raíces, las causas profundas de lo que aconteció. El libro que cito a la izquierda es Responsibility and Judgment, que es compilado por un compañero de estudios de Young Bruegel, Jerome Cohn, quien es uno de los principales recopiladores de la obra arendtiana que no fue publicada en vida de ella, y hay varios volúmenes que él se encarga de compilar, y este es uno de ellos, así que pueden encontrar también este texto en este volumen. Si la abundancia y la superabundancia eran los objetivos originales del sueño marxista de una sociedad sin clases, nos dice Arendt, entonces vivimos en la realidad del sueño socialista y comunista, con la excepción, fíjense las frases controvertidas de la autora, ¿no? Yo les anticipé eso al principio para los que no la leyeron. Es un poquito chocante hasta el día de hoy, seguir leyéndola, siempre. Con la excepción que este sueño se ha realizado más allá de las fantasías más extremas de su autor, mediante el avance de la tecnología cuyo último estadio provisional es la automatización. El sueño noble ha cambiado por algo que se asemeja estrechamente a una pesadilla. Y acá contextualizo un poco, ¿no? Habíamos anticipado junto a la doctora Goyenechea que ella contrapone la política a la labor y al trabajo en su obra La condición humana. Y justamente el trabajo y la labor están asociados sobre todo la labor, a necesidades básicas, biológicas, ¿sí? El trabajo construye un mundo de objetos que nos rodea, pero está asociado a este consumo frenesí imparable que para ella no es lo principal, ¿sí? Nuestro principal rol en la vida no es ser consumidores, ya sea presenciales o en este año digitales. Nuestro principal rol es interactuar con el otro, ¿sí? No solamente en la compra-venta. Y de vuelta, el rol de la tecnología como esta multiplicación de este consumo innecesario que incluso no solo nos perjudicaría a nivel económico, si nos endeudamos, podemos pensar con tarjeta de crédito, planes de pago, sino a nivel ambiental, ¿sí? A nivel ecológico.
para seguir entonces explorando otras líneas que hacen que Arendt siga siendo relevante hoy en este año 2020. Este progreso, nos dice, acompañado del ruido de las agencias publicitarias, se produjo a expensas del mundo en que vivimos y de los objetos que con su obsolescencia planificada no usamos, sino que abusamos, mal usamos y descartamos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que compramos por comprar? Más este año que por ahí hemos estado tanto tiempo en nuestras casas y no había mucho para hacer, ¿no? Hacíamos window shopping desde la computadora. El reciente despertar abrupto a las amenazas de nuestro medio ambiente, recordemos 1975, es el primer rayo de esperanza, aunque nadie, a mi parecer, encontró todavía un medio para detener esta economía fugitiva sin causar un quiebre realmente masivo de la misma. Recordemos la crisis económica de 2008 y recordemos este año, no tenemos que irnos mucho más lejos, la crisis causada por la pandemia y todo lo que ha frenado nuestras economías a nivel global. No hay un país en el mundo que se haya escapado de esta gran crisis y no hay un país del mundo que se esté escapando de las amenazas medioambientales. Y lamentablemente hasta el día de hoy este problema no solo ha continuado, sino que se ha agravado muchísimo y ya parece que estamos muy cerca del momento irreversible en el cual el calentamiento global sea irreversible. Vuelve ahora a un tema de coyuntura actual, que es el caso Watergate, ¿no? Recordemos que el año anterior a este, 1974, Richard Nixon se convierte en el primer presidente en toda la historia de Estados Unidos, en estos casi 200 años, en renunciar a su cargo, por este escándalo en el cual él manda a hacer espionaje al Comité Nacional del Partido Demócrata, su principal rival, ¿no? Arendt dice, las acciones de Nixon nos engañan porque sospechábamos que estábamos lidiando con un asalto calculado, masivo, me niego a agregar, a la ley básica de la nación, a la Constitución, un intento de abolirla y a las instituciones de la libertad. Viendo para atrás, nos dice Arendt, parece que no hubo tales estrategias, sino solamente, y lo relativiza igualmente su propia relativización, la firme convicción de prescindir de cualquier tipo de ley, constitucional o no, que se interpusiese a las acciones inspiradas por la codicia y el revanchismo, antes que el deseo de poder o un programa político concreto. Me interesa mucho presentar esto acá, porque tenemos todo el tema del auge de los gobiernos y los líderes populistas, ¿no? Entonces, estas últimas partes de Home to Roost para mí me parece que vienen muy en línea con este movimiento, si se quiere, global, que en algunos casos ha llegado al poder y en otros se mantiene aún en la oposición. Dice Arendt entonces, es como si un grupo de delincuentes, mafiosos sin talento, hubiese triunfado en apropiarse para sí del gobierno de la potencia más grande de la Tierra. En lo que respecta a los criminales, la principal debilidad común en sus caracteres parece ser la asunción naif que todas las personas son como ellos, que su naturaleza fallada es parte integral de la condición humana, cuando se eliminan la hipocresía y los clichés convencionales. El principal error de Nixon fue haberse equivocado en su evaluación de la incorruptibilidad de las cortes y de la prensa. Fíjense de vuelta, al igual que Lying in Politics, la importancia de los medios de comunicación, de la prensa independiente, y en este caso la importancia del tercer poder, que a veces uno pasa por alto, de la justicia, ¿no? Como la instancia máxima de contralor en los regímenes republicanos, ya sean presidencialistas o no. Y me gusta terminar con esta reflexión porque también me parece interesante a nivel histórico. Arendt dio esta locución en Boston y después fue levantado en un artículo en el New York Times por un periodista que se llama Tom Wicker y un en ese momento joven miembro del Senado de Estados Unidos por Delaware. Dice, leí su artículo reciente de este periodista sobre su alocución en el Foro Bicentenario de Boston. Como un miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, estoy muy interesado en recibir una copia de su ponencia, Joe Biden Jr. Así que me parece muy relevante saber que, bueno, que el próximo presidente de los Estados Unidos estuvo interesado en Hannah Arendt. No sabemos si realmente leyó esta ponencia o no, pero me parecía interesante cerrar con esta referencia a la historia reciente. Y bueno, por eso me parece, por todas estas razones, que Arendt still matters, sigue importando el día de hoy, a casi medio siglo de su fallecimiento.
y les agradezco mucho por su atención y por su paciencia. Bueno, gracias Mati por tu amplia y ponencia que trató también varios temas. Y ahora sí voy a leer algunas preguntas. Si quieres, para Elisa, dice acá Ignacio Bellotini, ¿cómo se pueden vincular las consideraciones de Arendt sobre la República Virtuosa que comenzaba a fracasar en los años 60-70 con las tendencias a la no intermediación de los medios periodísticos, redes sociales y su problema de confirmación? En ese sentido, ¿hay espacio para dar una lucha en pos de la República Virtuosa con todos los desafíos que las democracias republicanas, con todos los desafíos que las democracias republicanas de populismo, de confianza ciudadana, falta de interés por el debate público enfrentan? Gracias. Arendt, es difícil, ¿no? En On Revolution ella defiende la República americana, como dice, ¿no? Estadounidense. Aparentemente vos decís que ella está a favor de las democracias liberales o democracias constitucionales. Los textos de Crisis de la República también dicen, ¿no?, que los Estados Unidos no es una democracia, sino que es una república. En On Revolution dice, la democracia no es un régimen, la democracia es un procedimiento decisorio que se puede dar en distintos ámbitos. Y ahí discierne, ¿no?, entre decisión mayoritaria y gobierno de la mayoría. En el mismo texto de On Revolution critica los plebiscitos, pero al mismo tiempo defiende los consejos obreros, descree de la representación. Hay 2 o 3 páginas al final en donde es lapidaria con la representación. ¿Entendés? Cuando ella hace alusión a la representación fiduciaria, lo que llamamos fiduciaria, ella directamente dice, eso no es representación. Con lo cual, lo dice expresamente, ¿verdad? Con lo cual ella está pensando en una representación por mandato. Por otra parte, la crítica anticipada más magnífica, ¿no?, para mí, que hace a lo que podríamos llamar el declive de las democracias constitucionales hacia los populismos, o el declive de las democracias constitucionales que terminan tragándose a sí mismas, ¿no? La democracia que socava sus propios principios, sus propios axiomas que no puede discutir, ¿verdad? La igualdad, la libertad de prensa, la libertad de reunión, de expresión, en fin, el derecho al voto. Esa deriva hacia lo que hoy podríamos llamar los populismos, tanto de los signos que sean, ella, yo creo que lo ve, lo anticipa en la cuestión social, ¿no?, en el capítulo 2 de On Revolution, ¿no?, en donde mete en la misma bolsa a Robespierre, a Unsieyes y a Rousseau, de quien solamente lee el contrato social, ¿sí?, y defiende o los opone a la teoría política de Montesquieu. Allí yo creo que es el mejor argumento, digamos así, a favor de varias cosas, ¿no? Pese a que uno le puede parecer un poco impertinente, un poco dura, ¿verdad? Pero cuando habla de los peligros de la compasión o de los peligros de la piedad, y la conveniencia para algunos gobiernos o para gobiernos, no sé, que se presentan como paternalistas, engañan al electorado, la conveniencia de elevar al pobre, al oprimido, al proletario, al perseguido, actor político de primer orden. Eso lo ve con una claridad, para mí, cristalina. De allí que descrea tanto de sentimientos, como vos dijiste, el amor, la compasión, la piedad, los ve como antipolíticos. Opone la solidaridad,
que vos decís, bueno, la solidaridad participa de la razón, no implica dureza de corazón, es fácilmente generalizable. No está tan errada, ¿verdad? La compasión o la piedad implica siempre un pathos, es un padecimiento, me afecta directamente. El compasivo tiene una repugnancia innata a ver sufrir al otro, ¿entendés? Y Arendt te diría, eso es un arma política nefasta, ¿entendés? Por eso es la solidaridad mira con ojos más amplios, o ve la categoría del pobre en una amplitud mayor, más macroscópicamente, más panorámicamente, ¿verdad? Cuando critica el tema del amor, la compasión, la piedad, que se involucran en la cosa política, ella insiste mucho en eso, ¿no? No es dureza de corazón. El ámbito público es refractario de los sentimientos. Vos no podés expresar a los cuatro vientos tu amor o tu pasión o tus sentimientos porque se corrompe en su misma naturaleza. Se corrompe, ¿no? Por eso el compasivo, que en el ámbito del segundo capítulo de On Revolution podría ser tomado, digamos, el compasivo como la figura del santo, o el justo, o el que gobierna toda su vida por el principio de la caridad absoluta. Es ruinoso para el ámbito público, ruinoso, trae la ruina al ámbito público, al orden. El santo y el sabio, el filósofo, es un tipo peligroso, ¿verdad? El santo, el que conduce toda su vida conforme al principio del amor a los enemigos, del amor indiscriminado, de la compasión para el que sufre. Ella te diría, eso no es una máxima universalizable en términos políticos, porque corrompe el ámbito político. Por eso Billy Budd, por eso la leyenda del gran inquisidor, ¿verdad? Cuando ella estudia el final del texto de Billy Budd, de Melville, que es una joya, ella lo rescata porque el marinero, que es blanco de una mentira, de una infamia, ¿verdad? Lo tildan de mentiroso y reacciona con la reacción del justo, pero del justo que es santo, ¿entendés? Imparte una justicia violenta, rápida, acelerada, intempestiva, que pasa por alto todos los procesos largos y engorrosos de la justicia, o sea, hace justicia mano propia, San se acabó y lo liquida. Entonces, Arendt enseguida lo hace entrar al capitán del navío, ¿sí? Al capitán Beer, que tiene que verse en la obligación de castigar a Billy Budd, que actuó con un arrebato de justicia absoluta, de bondad divina, diría Benjamin, ¿no? Es implacable. Por eso siempre, al final, ¿no? El final del texto es que el capitán ajusticia a Billy Budd, que debe morir, si bien Arendt lo presenta como que actuó por motivos nobles, pero es destructor de lo público, una persona así, ¿entendés? Es muy controversial, es como si ella te dijera la diferencia entre, no sé, dos motochorros que liquidan a una persona en una salidera bancaria y la multitud que se arremolina y lincha al motochorro en un acto de justicia por mano propia. Y los que lo ven guardan piadosamente silencio y no los denuncian, cuando en realidad es un crimen completo. Delinque, ¿verdad? El que hace justicia por mano propia, aunque esté motivado por motivos nobles, ¿verdad? Ese es Billy Budd. Por eso el final, esto me fui para el lado de la compasión, pero el final es que Billy Budd, antes de ser ajusticiado, vitorea al capitán Bill. O sea, viva el capitán Bill, es vitorea al que lo va a justiciar a él, si bien sabe que pierde su vida porque tiene que primar el orden público. ¿Entendés? Entonces, yo creo que en esta deriva, ahora está todo el tema de si la representación sigue siendo un valor o no, la deriva
de las democracias en populismos. Ella te dice, te diría, los populismos están encarnadas en un concepto de pueblo que es una ilusión óptica. Es una entidad mística, colectiva, orgánica, inflamada de una sola voluntad, y que actúa por medio de un líder que monopoliza esa voluntad y que se yergue en el depositario de la voluntad del pueblo. Y eso es nefasto. El pueblo, para ella, la idea de pueblo que tiene no es monolítica, es el pueblo organizado, ¿sí? Por eso está pensando en los orígenes de los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, o sea, siempre es un pueblo organizado. Por eso cuando vos le preguntás a Arendt, bueno, ¿y en el origen qué era? ¿Cómo se organiza el pueblo? Pues el huevo y la gallina. Y ella ahí te dice, bueno, te interpone el pacto, el covenant, ¿verdad? El covenant del Mayflower, que este es el verdadero contrato social, fechable, empíricamente datable, que no se pierde en la niebla del mito, y qué sé yo. Y entonces, claro, cuando te trata de demostrar el hiato entre el antes y el después, ¿no? el mini interregno que podría haber habido ahí, antes de que los firmantes, bueno, ella te dice, ¿no? Esto es el instituyente instituido, se trata de 41 cabezas de familia que eran hombres civilizados, ¿verdad? El hiato entre el estado de naturaleza y el estado político de civilidad es un invento, ¿no? Es el instituyente instituido, ¿verdad? Era una iglesia en el exilio, sectarios en lo político, o exiliados en lo político, sectarios en lo religioso, que traían su bagaje, traían su civilidad, y como eran independientes de la iglesia en Inglaterra, creían en el autogobierno, ¿entendés? Pero no es el paso de la naturaleza a la civilidad, ¿verdad? Por eso es un pueblo organizado, no es la unión mística, ¿sí? Cuya voluntad la encarna el caudillo, el líder o el que sea. Eso está magnífico en el capítulo 2 de On Revolution. Gracias, Elisa. Y ahora para Mati hacemos las últimas dos. Dice acá Héctor, esta es medio contrafáctica, pero también es interesante para la reflexión. ¿Qué opinaría Hannah Arendt sobre los políticos argentinos que tienen versiones contradictorias? ¿Dónde estará la verdad? Qué difícil. Bueno, espero que me disculpe Arendt donde sea que esté, porque no me atrevo a contestar como si hubiera contestado ella. Es interesante porque no hay muchas referencias a Argentina, particularmente en la obra de Arendt, ni en Latinoamérica en general, pero lo que estamos viendo claramente no es un debate público. Lo que estamos viendo no solo en 2020, no podríamos decir lo que estamos viendo de los últimos, podríamos decir 10 años, quizás un poco más. No es un debate que esté fundamentado en hechos por algunos de los actores o por la gran mayoría de los actores, depende cómo cada uno de nosotros lo quiera analizar. Pero para retomar un poco esto que presenté en base a Home to Roost y Lying in Politics, ha habido tanta bastardización del discurso político en Argentina. Ha estado caracterizado tanto por actividades, si uno quiere hacer un análisis del discurso bastante rápido, por actividades performativas, ¿no? Por actividades que tienden a dañar el vínculo genérico de la élite política y a generar esta oposición polarizante entre bandos para tratar de con eso ganar elecciones, que es característica del populismo, que eso claramente me parece está totalmente en contrasentido con la idea de generar una comunidad política, sabiendo que nunca generamos comunidad política con personas que son 100% iguales, porque las personas, por suerte, no somos 100% iguales, ¿no? Hacemos la comunidad política con gente con la cual tenemos más o menos cosas en común, y lo que tenemos en común es que estamos todos dentro de esa comunidad política específica. Para hacer una versión arendtiana de una definición si se quiere, estatal de Weber, ¿no? Entonces, claramente lo que tenemos es un deterioro del nivel de discurso, un deterioro del nivel de integración de la comunidad política y una gran desvirtuación de la calidad de las instituciones republicanas, ¿sí? Es decir, si nos basamos en esta adoración del régimen estadounidense originario que tiene Arendt, esta admiración por los Founding Fathers, por los documentos que después van a ser recompilados en The Federalist Papers, todo eso lo contrastamos con
acoso a la prensa, con intentos de hacer reformas constitucionales, con intentos por manipular la independencia del Poder Judicial, intentos de gobernar sin el apoyo del Poder Legislativo. Eso todo me parece está completamente en contravención a esta admiración que Arendt tiene por el modelo estadounidense, por esta república que ella ya hace 45 años atrás veía en crisis, ¿no? Pero recordemos, estaba hablando en estas últimas alocuciones de la independencia, de la importancia de la independencia de la prensa y de la importancia de la independencia del Poder Judicial. Y recordemos lo que pasó en Argentina en los últimos 10, 15, 20 años. O más, podemos recordar los últimos 30, o toda la recuperación democrática, y hacer un análisis minucioso de qué partidos en el gobierno, partidos en oposición han estado a favor o en contra de este tipo de iniciativas. Y bueno, creo que por esa línea podemos llegar a entender un poco cuál podría haber sido una opinión arendtiana sobre la evolución de nuestra democracia, que tiene puntos muy positivos igualmente, me parece, para destacar en términos generales, pero creo que no sería un balance positivo el balance actual. Interesante también. El juicio, igual sería el juicio sobre nuestros políticos, que justamente no son un ejemplo de esa política por el mero acto de lo político que hablaba un poco Elisa, sin buscar el peso, digamos, del peso de beneficio material de por medio, ¿no? Y como última pregunta, me parece también muy interesante, y también si quieren cada uno puede responder, primero Elisa si quiere, ¿quién no es como intelectual continúa Arendt? Y esta es muy interesante, pregunta Roberto, si es un movimiento político en cualquier parte del mundo que tenga, no sé si le hubiera gustado tampoco mucho a Hannah Arendt, pero que tenga sus ideas rectoras como leitmotiv. No, como continuadora, la verdad, o continuador, yo no te podría decir un nombre. Hay muchos estudiosos de Arendt, siguen saliendo textos de ella. Ahí tengo el de Thinking Without a Bannister, que es de los últimos que salió junto con el de las entrevistas. Yo creo que más allá de si hay una persona o personas con nombre y apellido que puedas vos decir, este es el continuador de Arendt, creo que me animo a decir que sería un poco en contra del espíritu de la autora o de la intelectual, ¿verdad? En las entrevistas, fíjate que ella dijo un poco, mire, le dijo humildemente, yo cuando doy cuenta de mis opiniones, o cuando expreso mis opiniones, no tomo en cuenta cómo va a ser la reacción del otro. Yo digo abiertamente lo que creo, pero yo no estoy pensando anticipadamente qué fibra voy a tocar del otro, le va a molestar, no le va a molestar. Yo digo lo que observo, lo que veo, que muchos problemas le trajo. Pero por otro lado, fíjense también que ella distinguió entre adoctrinamiento y comprensión, en ese gran texto que es Understanding and Politics, en donde un poco perfiló cuál es la figura del historiador o del analista también, ¿no? Que se las tiene que ver con acontecimientos únicos, porque el terreno del historiador es la contingencia de la historia, no es la repetición de conductas ni el automatismo. Son acontecimientos únicos que iluminan su propio pasado. Entonces yo puedo rastrear. Bueno, ahí, cuando ella discierne entre comprensión y adoctrinamiento, claramente es como que si ella pensara, bueno, el intelectual o el profesor, el académico, lo que tiene, siembra semillas, ¿verdad? La praxis, que involucra tanto acción como discurso, significa que yo me muevo en un medio humano. ¿Y cómo impactará lo que yo digo o lo que Matías dice en estos participantes tan numerosos que tuvimos hoy? Gracias a Dios no lo podemos controlar, ¿verdad? No podés, vos podés ser ejemplo inspirador para bien o para mal para el otro. Tus palabras caen en el medio humano, pueden producir una red de relaciones. A lo mejor después hablan de vos, qué buena la ponencia, qué mala la ponencia, me gustó esto, no me gustó, me quedé con esto picando, voy a ver tal texto de la autora. O sea, cuando hablamos y cuando actuamos, y supongo que Arendt también entra en esto, ¿no? Que ella también lo explicó,
no podemos controlar, no podemos gobernar a ciencia cierta. Yo te diría que de ninguna manera, porque la acción no es fabricación. Yo no puedo hacer que mis alumnos hagan una monografía publicable, ¿verdad? Un ejemplo bien. Si yo pudiera hacerlo, sería magnífico, pero yo no puedo hacer eso, porque las palabras caen en un medio humano, producen relaciones, ¿verdad? Y creo que eso en Arendt es tal cual. Fíjense cómo a partir de Sheila Benjavid salió toda una literatura feminista de Arendt, que Arendt dijo repetidas veces que ella de ninguna manera era feminista, que no le gustaban las feministas, que no le gustaban las mujeres que daban órdenes, y de todas maneras dice, no es mi problema, porque yo siempre hice lo que quise en la vida, ¿no? O sea que no me planteé el problema de la feminista. Pero bueno, lo que quiero decir es que ha producido el texto de Arendt y las palabras de Arendt resultancias, implicancias que yo no sé si le hubieran gustado tanto, ¿no? No lo sé. Por eso creo que es muy fiel también a sus propias ideas, a sus propias categorías, que no me la imagino tratando de formar a alguien como para que la suceda, ¿entendés? No me la imagino. Me imagino como cualquier académico honesto que, bueno, simplemente son semillas que van cayendo y que uno no sabe cómo ni van a germinar, ni en qué dirección, ni nada, porque no lo puedes controlar. Mati. Sí, muy breve para sumarme a lo que comentaba Elisa, ¿no? Ya citaba Thinking Without Banisters, que también alguien lo toma en alemán, Denken ohne Geländer, el pensar sin barandillas, sin soporte. Ya dice, me gustaría pensar como si nadie hubiera pensado nunca, ¿no? Y de hecho, de vuelta volviendo a la materia que estuvimos con Brian en el primer semestre, cuando tuve que enseñar Arendt, cuando decidí enseñar Arendt en análisis político, terminé la clase con una entrevista. Si a ustedes les interesó el tema, búsquenla en YouTube, van a ver que hay varias entrevistas a ella. Eso es lo bueno de trabajar con autores relativamente contemporáneos. Y van a poderlas ver, están subtituladas en español incluso muchas de ellas. Y una de esas entrevistas, ella dice, yo no me identifico con ninguna ideología, con ningún partido político. Sí, la idea es empezar a pensar de manera independiente y juzgar los hechos sin bajar, si se quiere hablar mal y pronto, línea, ¿sí? Porque si no, no estamos pensando, estamos clasificando de una manera fordista, si se quiere, lo que pasa en una cadena de montaje que nos anestesia y hace que no pensemos. Con lo cual, uno puede empezar a pensar cuáles políticos vería con mejores ojos y cuáles con menos, ¿sí? con menos aprobación. Pero lo que estoy seguro es que ella no estaría 100% a favor de nadie ni de nada, salvo de mantener esta independencia crítica y de favorecer todo espacio para la deliberación y la acción conjunta. Sacando eso, no creo que se le pueda escribir. Pero bueno, más allá de eso, y también sumándome a lo que decía Lisa, hay muchos premios sobre Hannah Arendt, hay fundaciones, cátedras, hay hasta una película, o sea, imagínense la relevancia que ella tuvo, que cuántos pensadores políticos que ustedes conocen, internacionales, tienen una película, y encima está muy bien hecha, yo la recomiendo mucho para aproximarse a la autora. Así que creo que es eso, ¿no? Lo que nos deja la exhortación a que seamos independientes, a que no tratemos de encasillar lo que vemos en eslogans, ¿no? Y eso es lo que va a ser más rico y más desafiante y más productivo para que sigamos pensando juntos siempre. Bueno, la verdad que fue un placer tanto escuchar a Mati como a Elisa, y seguramente se va a volver a repetir, y creo que ambos pudieran dejar por lo menos ciertos apuntes, aunque obviamente se requieren muchísimas más sesiones de Zoom y muchísimas más sesiones presenciales, pero por qué importa a la Arendt, y seguramente desde la Universidad del SEMA propondremos otros espacios para de nuevo la reflexión sobre distintos apuntes del pensamiento arendtiano. Así que de nuevo, muchas gracias Mati, muchas gracias Elisa, y a la gran concurrencia que tenemos hoy, y bueno, nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias a todos, un placer. Gracias a todos, fue un gusto participar.